Creí que la distancia estaba salvando nuestra relación, hasta que entendí para qué la estaba usando realmente. Cuando acepté que ella se fuera a otra ciudad por trabajo, lo hice convencido de que era una prueba más de madurez. Llevábamos casi 6 años juntos, habíamos pasado crisis peores, discusiones más duras y silencios más largos. La distancia, según decíamos los dos, solo iba a reforzar lo que ya teníamos. Eso repetíamos cada vez que alguien nos miraba con lástima o nos decía que las relaciones a distancia no funcionan. Al principio todo parecía confirmar que teníamos razón. Mensajes cada mañana, llamadas por la noche, planes claros para vernos cada 2 o 3 semanas. Yo seguía con mi rutina, mi trabajo, mis amigos. Ella empezaba una vida nueva, un nuevo puesto, nuevas responsabilidades. Me hablaba de sus días con entusiasmo, de lo cansada que estaba, de lo mucho que me extrañaba. Yo la escuchaba y me sentía orgulloso de ella. Con el paso de los meses, algo empezó a cambiar, pero fue tan gradual que no lo noté de inmediato. Las llamadas se fueron acortando. A veces decía que estaba agotada y se quedaba dormida mientras hablábamos. Otras veces directamente me escribía que hablaríamos al día siguiente. Yo no insistía. No quería ser ese novio inseguro que no entiende los sacrificios del otro. Cuando nos veíamos en persona, todo era intenso. Demasiado intenso. Como si quisiéramos comprimir semanas enteras en 2 días. Sexo, risas, promesas. Y después, otra vez la despedida en una estación o un aeropuerto, con esa sensación amarga en el pecho que yo confundía con amor. Hubo una noche en particular que se me quedó grabada. Estábamos hablando por videollamada, ella estaba en su departamento, sentada en el sofá. Detrás de ella se veía una lámpara que yo no reconocía. Le pregunté si había cambiado algunos muebles. Se quedó callada un segundo, apenas un segundo, pero suficiente. Después sonrió y dijo que sí, que había comprado cosas nuevas, que necesitaba sentirse más en casa. No sé por qué, pero algo en ese momento me incomodó. No era la lámpara. Era la forma en la que evitó mirarme directo a la cámara mientras respondía. Aún así, me convencí de que estaba exagerando. Los días siguientes empecé a notar pequeños detalles. Tardaba más en responder mensajes simples. A veces estaba en reuniones a horas raras. Los fines de semana, cuando antes siempre encontrábamos un espacio para hablar largo, ahora parecían desaparecer. Yo seguía justificándola. Trabajo nuevo, estrés, cansancio. Una tarde, mientras revisaba fotos antiguas en mi celular, me di cuenta de algo que me golpeó de golpe. Hacía meses que no subíamos nada juntos. Antes no éramos de mostrarlo todo, pero alguna foto ocasional siempre había. Desde que se fue, nada. Pensé en preguntarle, pero no lo hice. Parte de mí no quería escuchar la respuesta. El primer quiebre real vino un viernes por la noche. Yo había tenido una semana horrible y solo quería escuchar su voz. Le escribí, le dije que la necesitaba. Pasaron horas sin respuesta. Cerca de la medianoche me contestó con un mensaje corto: lo siento, hoy no puedo. Mañana hablamos. No había explicación, ni una palabra más. Me quedé mirando la pantalla, sintiéndome estúpido por esperar algo distinto. Esa noche dormí mal, con la sensación de que algo se me estaba escapando de las manos. Al día siguiente me llamó temprano, como si nada. Sonaba animada, incluso alegre. Me contó que había salido a despejarse un rato. Yo no pregunté con quién. No quería saber. O eso creía. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Días en los que todo parecía normal y otros en los que sentía que hablaba con una versión distante de ella, casi desconocida. Empecé a sentirme solo dentro de una relación que, en teoría, seguía existiendo. Un domingo, mientras hablábamos, me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Me dijo que la distancia le estaba haciendo bien, que sentía que estaba creciendo mucho como persona. Yo asentí, pero por dentro sentí un nudo. No mencionó la relación. No mencionó nosotros. Fue en ese momento cuando empecé a sospechar de verdad. No de una infidelidad concreta, sino de algo más profundo. Como si yo ya no fuera parte de la ecuación. Una noche, impulsado por una mezcla de ansiedad y curiosidad, entré a sus redes sociales. No buscaba nada específico. Solo quería sentirme más cerca. Revisé comentarios, likes, historias antiguas. Y entonces vi un nombre que se repetía demasiado. Comentarios frecuentes, bromas internas, corazones. Un perfil que no me sonaba. Entré a ese perfil. Fotos en la misma ciudad donde ella vivía ahora. Lugares que ella me había mencionado. Cafés, parques, rincones que yo solo conocía por sus palabras. Sentí un escalofrío. No hice nada esa noche. Cerré el celular y me dije que estaba perdiendo la cabeza. Pero ya no pude volver atrás. La duda se había instalado. Días después, durante una videollamada, escuché una voz de fondo. Masculina. Le pregunté quién estaba con ella. Me dijo que nadie, que seguramente era un vecino. Sonrió, pero esta vez la sonrisa no llegó a sus ojos. Ahí fue cuando, por primera vez, sentí miedo real de perderla. Decidí visitarla sin avisar. No por sorpresa total, pero sí con poca anticipación.
Le dije que iba a viajar ese fin de semana porque la extrañaba. Hubo un silencio largo al otro lado de la llamada. Demasiado largo. Luego dijo que estaba bien, que me esperaba. Ese viaje lo recuerdo como si lo estuviera viendo desde afuera. El trayecto, la ansiedad, la mezcla de ilusión y temor. Cuando llegué, ella me recibió con un abrazo correcto, pero frío. No era el abrazo desesperado de antes. Era uno contenido, medido. Su departamento estaba distinto. Más ordenado, pero también más impersonal. Como si ya no fuera un lugar compartido, ni siquiera en intención. Me senté en el sofá y sentí que estaba invadiendo un espacio que ya no me pertenecía. Esa noche casi no hablamos. Dijo que estaba cansada. Yo asentí, otra vez. Siempre sentía. Fue al día siguiente cuando todo empezó a encajar de la peor manera. Estábamos desayunando cuando su celular vibró. Lo dejó boca abajo, pero vi el nombre que apareció en la pantalla. Era el mismo que había visto en sus redes. Ella notó mi mirada. Tomó el celular rápido y dijo que era un compañero de trabajo. Algo en su tono fue distinto. Defensivo. No discutimos. No hice una escena. Pero dentro de mí, algo se rompió. Esa tarde, mientras ella se duchaba, su celular volvió a vibrar. Yo estaba sentado en la mesa, mirándolo. No planeaba hacerlo. De verdad no. Pero lo hice. Tomé el celular y leí el mensaje que apareció en la pantalla bloqueada. No decía nada explícito. Solo, ¿seguro que se va mañana? Sentí un vacío en el estómago. Cuando ella salió del baño, me miró y supo de inmediato que yo había visto algo. No dije nada. No hizo falta. El silencio entre los dos se volvió pesado, casi irrespirable. Me pidió que habláramos. Yo asentí. Nos sentamos frente a frente, como dos extraños que ya no saben cómo empezar una conversación. Fue entonces cuando me dijo que la distancia le había servido para pensar, para ordenar su vida, para darse cuenta de cosas. Me habló de independencia, de procesos personales, de confusión. Yo escuchaba, pero ya no le creía del todo. No confesó nada concreto. No mencionó a nadie más. Pero tampoco negó nada. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente me fui temprano. En el tren de regreso entendí algo que me dolió más que cualquier engaño directo: la distancia no había sido un obstáculo para nuestra relación. Había sido una herramienta. Con el tiempo, las piezas terminaron de encajar. Descubrí que esa persona no había aparecido de repente. Llevaba meses en su vida. Meses en los que yo pensaba que la distancia nos estaba fortaleciendo, mientras ella usaba ese espacio para construir algo nuevo, sin tener que enfrentarme, sin tener que tomar una decisión inmediata. Cuando finalmente hablamos con honestidad, ya era tarde. Me dijo que no sabía cómo decírmelo, que no quería hacerme daño, que la distancia había complicado todo. Yo la miré y entendí que, en realidad, la distancia había sido la excusa perfecta. No hubo gritos ni reproches exagerados. Solo una despedida silenciosa, dolorosa y definitiva. Hoy, mirando atrás, entiendo que no siempre es el engaño lo que más duele. A veces es darse cuenta de que mientras uno luchaba por mantener algo vivo, el otro ya estaba aprendiendo a vivir sin ti. La distancia no salvó nuestra relación. Solo le dio el espacio necesario para morir sin hacer ruido. Actualización. Pasaron casi 4 meses desde la última vez que nos vimos. 4 meses sin mensajes, sin llamadas, sin revisar sus redes. Me prometí no hacerlo. No por orgullo, sino por supervivencia. Necesitaba creer que todo había terminado ahí, que ya no quedaba nada más por descubrir. Me equivoqué. La actualización no llegó por curiosidad mía, sino por algo totalmente inesperado. Un mensaje que no buscaba respuestas, pero que terminó dándome todas. Era un lunes por la tarde cuando recibí un correo desde una dirección que no conocía. El asunto decía solo mi nombre. Nada más. Estuve a punto de borrarlo, pensé que era spam, pero algo me hizo abrirlo. El mensaje era corto y directo. Decía que esa persona había dudado mucho antes de escribirme, que no sabía si hacía bien, pero que sentía que yo merecía saber la verdad completa. No había amenazas, ni reproches. Solo una frase que me heló la sangre: yo soy la persona que estuvo con ella mientras tú seguías creyendo en la distancia. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. Sentí una mezcla de rabia, ansiedad y una calma extraña, como si una parte de mí ya supiera que esto iba a pasar tarde o temprano. Le respondí con 2 palabras: ¿desde cuándo? La respuesta llegó casi de inmediato. Ahí entendí que esa conversación llevaba tiempo esperando ocurrir. Me contó que se conocieron apenas 2 semanas después de que ella se mudara. No meses después. No cuando la relación ya estaba rota. 2 semanas. En un curso de inducción del trabajo. Me dijo que desde el primer día ella dejó claro que tenía una relación complicada en otra ciudad, pero que necesitaba sentirse acompañada. Él creyó que era algo pasajero. Después dejó de creerlo. Leyendo ese mensaje sentí como cada recuerdo se reordenaba. Las primeras llamadas más cortas. Las excusas tempranas. La supuesta adaptación al cambio. Todo había empezado mucho antes de lo que yo imaginaba.
Lo que más me impactó no fue saber que me engañó, sino cómo lo hizo. Él me contó que ella hablaba de mí como de alguien que ya no estaba del todo. Como una presencia lejana, casi abstracta. Decía que la distancia la estaba ayudando a soltar. Mientras yo contaba los días para verla, ella ya estaba contando los motivos para dejarme. Pero lo peor vino después. Me dijo que la noche que yo viajé sin avisar del todo, ella ya estaba con él. Que tuvieron una discusión fuerte porque yo aparecí antes de lo previsto. Que ella le pidió tiempo, que le dijo que solo necesitaba cerrar un ciclo conmigo en persona. Cerrar un ciclo. Esa frase me destruyó. Recordé su frialdad al verme llegar, el abrazo correcto, el departamento que ya no sentía mío. Yo no estaba visitando a mi pareja. Estaba interrumpiendo una transición. El mensaje más duro fue cuando me dijo que la mañana que yo me fui temprano, ella lloró. Pero no por mí. Lloró porque él le había dicho que no quería seguir siendo la opción oculta. Ese fue el momento en el que entendí todo. Yo no fui reemplazado después de terminar. Fui reemplazado mientras todavía estaba ahí. Mientras seguía siendo el novio oficial, ella ya estaba construyendo la siguiente etapa de su vida con alguien más, usando la distancia como amortiguador emocional. Le pregunté por qué me escribía ahora. Me dijo que ya no estaban juntos. Que la relación entre ellos también se había roto. Que él se dio cuenta de que ella tenía una forma muy calculada de alejarse de las personas sin quedar como la mala. Que conmigo había sido lenta y silenciosa. Con él, más directa, pero igual de fría. Me dijo algo que todavía me cuesta procesar: no creo que ella sepa estar sola. Solo sabe irse sin cerrar. Después de leer todo, no sentí ganas de confrontarla. No sentí deseos de escribirle, ni de reclamarle. Sentí algo peor, indiferencia mezclada con claridad. Por primera vez desde que todo terminó, dejé de preguntarme qué hice mal. Entendí que no fui insuficiente, ni distante, ni poco comprensivo. Fui leal a una idea que solo existía para mí. Ella ya había soltado mucho antes, solo que no tuvo el valor de hacerlo de frente. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en meses. Días después, ella me escribió. Un mensaje largo, lleno de palabras que antes me habrían movido el piso. Me habló de culpa, de errores, de no haber sabido manejar la situación. Me dijo que la distancia la confundió, que todo se salió de control. Leí el mensaje completo. No respondí de inmediato. Al final solo escribí una frase: la distancia no nos confundió. ¿Te dio tiempo? No hubo respuesta. Hoy entiendo que algunas traiciones no vienen con escenas dramáticas ni confesiones directas. Algunas llegan en forma de silencios bien calculados, de despedidas lentas, de afecto administrado. La distancia no fue el problema. Fue el escondite. Y aunque dolió más de lo que imaginé, también me dio algo que no tenía antes: la certeza de que amar no debería sentirse como esperar migajas desde lejos. Esta es la última actualización. No porque no haya más que contar, sino porque ya no necesito hacerlo. La historia terminó el día que entendí que alguien que te ama no usa el espacio para borrarte poco a poco. Actualización final. Pensé que ya no volvería a saber de ella. No porque el dolor hubiera desaparecido del todo, sino porque había aprendido a convivir con él sin que me gobernara. Habían pasado casi 8 meses desde la última actualización, 8 meses en los que rehice mi rutina, cambié hábitos, incluso dejé de asociar cada notificación con su nombre. Por eso, cuando vi su mensaje aparecer en la pantalla, no sentí un golpe inmediato. Sentí algo más extraño, una calma incómoda. No fue un hola. No fue un ¿cómo estás? Fue una frase que parecía cuidadosamente escrita. Sé que no debería escribirte, pero necesito verte. Solo hablar. Por favor. Leí el mensaje varias veces. No respondí de inmediato. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba entender qué sentía. Y lo que sentí fue decepción anticipada. Como si supiera que nada bueno venía después de eso. Acepté verla 2 días después, en un café neutral, lejos de cualquier lugar que tuviera historia para nosotros. No fue un acto de nostalgia. Fue una decisión consciente de cerrar algo que, aunque yo creía terminado, aún tenía una última palabra pendiente. Llegó puntual. Más delgada. Más apagada. Vestida de forma simple, casi invisible. Cuando me vio, sonrió con una mezcla de alivio y nerviosismo. Yo me levanté, la saludé con educación y volví a sentarme. No hubo abrazo. Eso la descolocó. Lo vi en su cara. Durante los primeros minutos habló ella. Demasiado. Como si el silencio le pesara más que a mí. Me dijo que había vuelto a la ciudad hacía un mes. Que las cosas no habían salido como esperaba. Que la vida que creyó que estaba construyendo se había derrumbado rápido. Yo la escuché sin interrumpir. Sin rabia. Sin ironía. Solo escuché. Me contó que la relación que había iniciado mientras estaba conmigo no había funcionado. Que al principio todo fue intenso, emocionante, nuevo. Pero que, con el tiempo, él empezó a verla de otra forma. Que le reclamaba cosas, que desconfiaba, que le pedía explicaciones. Me dijo que se sentía juzgada. Ahí entendí algo cruel: estaba probando en mí la versión resumida de su justificación.
Luego vino la frase que yo ya esperaba, aunque no sabía cómo iba a sonar. Me equivoqué contigo. La dijo mirando la mesa, no a mí. Me explicó que, con la distancia, creyó que podía controlar los tiempos, que podía decidir cuándo sentir y cuándo no. Que pensó que podía ir soltándome de a poco para que doliera menos. Dijo que no quiso lastimarme. No respondí de inmediato. Tomé un sorbo de café, respiré, y recién entonces hablé. Le dije que lo más doloroso no fue que se enamorara de otra persona. Fue que me mantuviera ahí mientras ya se había ido. Que me hiciera creer que la distancia era una prueba compartida, cuando en realidad era una salida planeada. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Asintió. No intentó negarlo. Entonces me dijo lo que, según ella, había motivado el mensaje: quería cerrar bien. Quería pedir perdón. Quería saber si había alguna posibilidad de empezar de nuevo. No supe si reír o suspirar. No hice ninguna de las dos. Le pregunté algo simple. ¿Por qué ahora? Su respuesta fue honesta, y por eso mismo devastadora. Dijo que ahora entendía lo que había perdido. Que ahora se sentía sola de verdad. Que conmigo siempre tuvo estabilidad, cuidado, un lugar seguro. Ahí fue cuando algo dentro de mí terminó de acomodarse. Le expliqué, con calma, que lo que estaba buscando no era a mí, sino lo que yo representaba. Que no me extrañaba como persona, sino como refugio. Que no volvía por amor, sino por ausencia. Eso la hizo llorar de verdad. Me dijo que había pensado mucho en nosotros, que había leído conversaciones antiguas, que se arrepentía de no haber luchado más. Yo no dudé de su arrepentimiento. Pero el arrepentimiento tardío no reescribe la historia. Le dije que yo sí luché. Que yo sí creí. Que yo sí me quedé cuando era más fácil irse. Y que, aunque dolió perderla, dolería más volver a elegir a alguien que me eligió solo cuando se quedó sin opciones. El silencio que siguió fue largo, pesado, definitivo. Antes de irse, me preguntó si alguna vez la había dejado de amar. Le respondí con la verdad, que el amor no desapareció de golpe, pero que se transformó. Que pasó de ser deseo de futuro a memoria. Y que las memorias no se retoman. Pagamos cada uno lo suyo. Nos levantamos. Caminamos juntos hasta la puerta. Ahí se detuvo, como esperando algo más. Un gesto, una frase, una última oportunidad. No se la di. Solo le dije que esperaba que algún día aprendiera a irse sin romper a nadie en el proceso. Nos despedimos sin promesas. Esa fue la última vez que la vi. Días después me escribió un último mensaje. Decía que entendía mi decisión, que lamentaba todo, que me deseaba lo mejor. No respondí. No por rencor, sino porque ya no hacía falta. Hoy, escribiendo esto, no siento triunfo ni venganza. Siento paz. La clase de paz que llega cuando entiendes que no perdiste algo bueno, sino que evitaste perderte a ti mismo. La distancia no fue el enemigo. El miedo a estar sola lo fue. Esta es la última actualización. No porque no haya dolor, sino porque ya no hay preguntas. Y cuando ya no hay preguntas, la historia se termina.